Nuestro reto: innovación, mentalidad emprendedora y comunidad. 40 minutos llenos de cambio y creatividad. Bienvenidos a Incubadora, el podcast, coproducido por GitHub. La meta: explorar tendencias, oportunidades y moldear tu futuro. Buen día, amigos, el día de hoy nos encontramos una vez más en otro episodio de la Incubadora, el podcast. El día de hoy vamos a tener el episodio número 2 de la temporada 6 y tenemos un invitado sumamente especial, un maestro de el área, pues precisamente enfocado en las patentes, que ya hemos platicado sobre el tema, pero pues especializado en el estudio de mercado para poder licenciar esas patentes. Entonces, el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante con él. Es el maestro Valente. Bueno, mucho gusto a toda la comunidad. Gracias por la invitación. Es muy bueno estar aquí y sobre todo compartir lo que se hace en la dependencia y poder generar ese conocimiento que tanto nos hace falta como para poder avanzar, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no sé por dónde quieres que empiece. Pues vamos a empezar un poquito por su preparación, ¿no? Ok. ¿Me parece bien? Bueno, pues estudié administración de empresas hace ya más de 10 años. Tengo una maestría en dirección y mercadotecnia y actualmente estoy estudiando el doctorado en planeación estratégica y dirección de tecnología. Llevo un poquito más de 10 años trabajando en la oficina de transferencia de tecnología. Pues como todo trabajo, cuando inicias tienes que ir como con ese proceso de aprendizaje e ir como yendo en todos los módulos, ¿no? Empiezas con una tarea muy sencilla y vas haciendo más complejo el proceso conforme vas agarrando experiencia. En algún momento tuve la oportunidad de redactar ciertas patentes que vienen de los investigadores de aquí de la universidad, y después se me asignó, que es la tarea actual que tengo, de hacer estudios indicados de mercado, ¿no? Comúnmente hay agencias en Estados Unidos que venden información de mercado. Si tú le pones inteligencia artificial, que hoy es un tema muy amplio, Sí, claro. Pones inteligencia artificial y valor de mercado, te van a salir muchos reportes de agencias en Estados Unidos que se dedican a investigar cómo se comporta el mercado y ellos le dan un valor, que se le dice, o en español se le conoce como tasa de crecimiento anual acumulado. Cuando tú pones una tasa de crecimiento anual acumulado de 1.5, 3.2, estamos hablando que el mercado va creciendo de una manera muy lenta. Cuando tú estás hablando de crecimientos de 2 dígitos, de 10.5, 11 punto y tantos, 15.4, Sí, claro. son mercados exponenciales. Prácticamente van acelerando mucho. Y esa información tú solamente la puedes obtener investigando en internet. Sí, ¿no? claro. Obviamente, cuando tú quieres tener toda la información completa, pues tienes que pagar por ese reporte de mercado, ¿no? Ese estudio sindicado. Entonces, tomando como referencia esa estructura, lo que se hace en la oficina es tratar de empatar la tecnología que llega de los profesores e investigadores de diferentes unidades académicas de la universidad para poder ver en qué mercado pueden competir. No, nos han llegado patentes como la prótesis vestibular del doctor Soteguíbar, los sistemas de producción de biodiesel de la doctora Griselda Corro o del doctor Manuel Sánchez Cantú, el inoculante multiespecies, que creo que en la comunidad ya es un poco más popular, claro, del doctor Jesús Muñoz, que es un inoculante multiespecies, ¿no? O el nanoderma, el famoso talco cicatrizante para pie diabético, ¿no? Sí, claro. Entonces, si te das cuenta, ya te di un abanico de diferentes tecnologías que van enfocados a mercados diferentes. Sí, claro. Entonces, la labor o mi labor específicamente es tratar de hacer encajar esas tecnologías para ver cómo se pueden comportar en esos mercados. Sí, claro. Se hace el estudio sindicado, es un estudio muy pequeño, no rebasa las 25 páginas, porque también a veces el investigador no tiene el tiempo necesario para poder estar leyendo bastante, ¿no? Digo, tiene horas clase, tiene tesistas de maestría y doctorado, algunos en licenciatura, Sí, claro. y no tienen el tiempo para decir, bueno, yo me voy a dedicar a ser empresario, ¿no? O sea, ellos tienen sus actividades bastante limitadas, Sí, y claro, delimitadas, que no pueden
tener mayor tiempo para algo así. Entonces, prácticamente tiene rubros de cómo se comporta el mercado, cómo se segmenta, cuánto va a crecer, lo que te decía, ¿no? La tasa de crecimiento anual compuesto o acumulado, y que vean los competidores. En la sección de competidores, los estudios indicados que se consultan en Estados Unidos, la agencia te los pone. En el caso particular, lo que se hace aquí es buscarlos a través de la propiedad intelectual que tienen solicitada. Supongamos, si estás hablando de inteligencia artificial, ¿no? Sí, claro. El estudio sindicado de Estados Unidos te va a marcar sus propias empresas que él considera que están compitiendo. Comúnmente o a veces llega a pasar que las empresas que ellos toman como referencia no tienen propiedad intelectual. Okay. ¿No? Que aquí es un ejemplo bastante importante cuando desmientes el valor de la propiedad intelectual. No necesariamente tener una patente te va a hacer competitivo. Como gente de negocios, sabes que un modelo de negocios que arrope la tecnología va a ser mucho más, va a tener mayores probabilidades de tener éxito en el mercado, no solamente por tener una protección en una patente, que sí es importante, sí, pero se tiene que trabajar en conjunto con otro tipo de elementos. Entonces, lo que se hace es buscar esa propiedad intelectual en bases de datos de acceso libre de información de patentes y ubico cuáles son las que más están teniendo propiedad intelectual en ese campo. Entonces, se ubican, se ponen, se desglosan de dónde son, a qué se dedican, si algunos tienen información financiera, de cuánto han registrado en ingresos en los últimos 2-3 años, se pone. Y al final se hace una breve conclusión pues, de todo lo que se hizo, ¿no? Prácticamente. Entonces, uno de los objetivos del por qué se hace esta actividad es para poder proporcionarle la información al profesor investigador de que todo lo que está desarrollando sí puede tener una posibilidad de comercializarse, que vaya teniendo ese feeling empresarial que le vaya permitiendo orientar su investigación a fines comerciales. No, es muy importante para los profesores investigadores tener publicaciones, ¿no? En journals de alto impacto, en congresos. Su participación es muy importante porque le da prestigio. Sí, claro. Sin embargo, también es importante que con este conocimiento técnico ellos puedan como dar ese paso a nuevos segmentos, ¿no? Apoyar a las ciencias sociales, a los económicos, administrativos, a que creen esas sinergias de trabajo para poder, pues, fomentar a lo mejor una cultura emprendedora, ¿no? Okay, sí. Porque ahora se supone que hay un concepto no tan nuevo, pero tampoco tan viejo, que es el de la Universidad de Emprendedor. Okay. Anteriormente se habla de 3 misiones actuales en la universidad. La primera misión era la enseñanza, la segunda misión era la investigación y ahora la tercera misión es el desarrollo económico. Ahora se le está demandando a la universidad ser parte del motor económico de un país o de una región. No, de ahí se desprende el famoso término de universidad emprendedora. Okay. Todas estas acciones que, no sé, a lo mejor el apoyo a solicitudes de patente, el apoyo para el registro de marcas, las incubadoras de empresas, incubadoras universitarias, algunos convenios que se firman con las industrias, es para poder fomentar esa cultura de emprendimiento dentro de la universidad. No, sí, claro. Aquí hay un dato importante. No todos son emprendedores. También hay que decirlo. No, porque en la universidad se permee la esencia de la cultura emprendedora, todos los que salen de administración de empresas, todos los que salen de contaduría, todos los que salen de negocios, no todos tienen que ser emprendedores, ¿no? Sí. O sea, hay cualidades de los emprendedores que los hacen mucho más atrevidos al momento de ejecutar ciertas actividades, ¿no? Sí, claro, tomar el riesgo al final de cuentas. Sí. De hecho, hay investigaciones en artículos que hablan acerca del factor riesgo, sí, ¿no? De la tolerancia al riesgo. Y se han investigado a gente de cómo se comporta ante ese riesgo. Hay gente que no es tolerante al riesgo. Entonces, en consecuencia, no va a ser una persona que tome decisiones con las que no va a tener un resultado previsto. No, y esos son parte de varios análisis que se han hecho para poder entender el comportamiento del emprendedor.
¿no? Hace rato, antes de empezar el podcast, hablaba yo acerca de la intención emprendedora en áreas STEM, ¿no? Que Sí, es claro. ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Curiosamente, a pesar de que ellos tienen conocimientos técnicos muy avanzados, complejos, que pueden ayudar a crear productos de valor agregado, que no sean fáciles de copiar, tienen una resistencia o una poca tolerancia al riesgo. Son más, tienen ciertas preferencias a la investigación, al descubrimiento, a la ciencia aplicada, Al desarrollo, pero cuando se tiene que dar un paso más, ahí es donde hay ciertas limitaciones, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que ese también es un tema importante. No sé si has escuchado acerca de la integración de las mujeres a las ciencias, ¿no? Se ha dado mucho. También aquí en la universidad han hecho mucho esto de la mujer en la ciencia, ¿no? Sí, claro. Y ellas también, al ser ya, creo que bastante, un número amplio de mujeres que estudian ciencias, pues también pueden ser portavoces de estas intenciones emprendedoras, ¿no? Definitivamente. Ver que estas, no sé, las biotecnólogas, las ingenieras químicas, la gente que hace, no sé, que estudia, no sé, los QFB, pueden llegar también a tener esa intención emprendedora, ¿no? No solamente clasificarla como que es que son los de negocios los que pueden solamente emprender. Sí, claro. También la gente que tiene estas afinidades en ciencias pueden tener este tipo de comportamiento, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Y precisamente en podcasts anteriores platicábamos precisamente sobre pues el emprendimiento y de alguna manera que no es para todos. Como tal hemos platicado, no todos tienen el perfil de ser un emprendedor. Hay precisamente, como usted lo dice, hay desarrolladores, hay investigadores, pero que sí pueden apoyarse de algunas otras personas que sí están ahora sí como que dispuestos a tomar ese riesgo, ¿no? De volverse emprendedores y al final de cuentas, ok, decir, tú no puedes ir solo, pero yo te acompaño, ¿no? Entonces también me imagino que aquí también pues entraría la importancia de hacer buenas sociedades en esta cuestión del acompañamiento, ¿no? De los investigadores del área STEM pues en el camino emprendedor, ¿no? Por algunos otros emprendedores que sí están dispuestos a tomar ese riesgo. Y precisamente ahora sí que, pues de este tema, me imagino que también viene parte de su trabajo, ¿no? En el área del estudio de mercado, ¿no? ¿Cómo acomodar esos productos que se patentan o aquellas patentes precisamente en el mercado? Y pues ahora sí que, ¿qué tan complejo es el buscar como que acomodarlo o precisamente que no exista algo similar en el mercado? Bueno, primero contestando lo que habías dicho acerca de la colaboración, de unir a los STEM con gente de económico-administrativo, creo que es importante el trabajo colaborativo, ¿no? Hay un libro de Ken Robinson que se llama El Elemento, en el que es un libro de educación y te dice que comúnmente la educación tiene jerarquías, ¿no? Okay. Que el que estudia física o matemáticas es un dios y el que estudia psicología o sociología es un hippie, ¿no? Sí, claro. Y es algo que no debería de existir en el entorno universitario, ¿no? Ninguna licenciatura o ninguna área de estudio es más compleja que otra. Todas tienen sus características y sus cualidades y todas son necesarias para poder comprender diferentes aristas de la vida y del mundo, ¿no? Entonces, creo que todo el desarrollo de prototipos, de investigaciones aplicadas que se hacen en las ciencias, deberían de cobijarse o podrían cobijarse del conocimiento de las económico-administrativas. Universidades de primer nivel, como Stanford o Harvard, tienen campamentos en donde unen a gente de laboratorio, gente que se dedica a las ciencias, con gente de las facultades de negocios o las escuelas de negocios, para poder desarrollar esas startups, sí, claro, o prototipos de startups para ver cuál es la posibilidad, ¿no? Sí, claro. Y no pasa nada, o sea,
si se intenta no pasa nada si no surge una empresa. Sí, claro. No porque metas 5 o 10 proyectos encobijados que vienen de físico-matemáticas, de ciencias químicas, y traes a un grupo de chavos que se dedican a los negocios para hacer un prototipo de un producto y generar una idea de negocio. No los 10 que entran o los 15 que entran tienen que salir. Incluso no puede salir ninguno. Pero lo importante es empezar a colaborar, que los de STEM entiendan el código de los económico-administrativos y de los demás que puedan intervenir en ese grupo de trabajo, como los económico-administrativos o gente que no es afín a los STEM puedan entender su jerga, ¿no? Puedan entender sus tecnicismos, puedan entender la manera en que trabajan, porque no están, ninguno conoce realmente qué es lo que hace el otro, ¿no? Exacto. Entonces, al momento de colaborar y de trabajar, pues dicen, pues es que no entiendo nada, ¿no? O es que esto no es mi área. No, o sea, créeme que hay mucho que tú puedes aportar a un proyecto STEM. Como alguien del que desarrolla prototipos en laboratorio, pues también puede tener mucho conocimiento de alguien que se dedica a ver recursos humanos, porque es importante esa información, ¿no? Ahora, la segunda cuestionamiento que me hiciste, ¿qué tan difícil es obtener esa información? Si tú buscas datos precisos, datos financieros muy particulares, creo que sí es un poco difícil, ¿no? Sí, claro. Pero considero que la información ahora con tanto acceso a bases de datos, a libros, revistas especializadas que se encuentran en internet, creo que puede ser un poquito más fácil que antes, ¿no? Sí, porque, bueno, ahora hasta ¿cómo se llaman estos que compras en internet? Que cambian las VPN, ¿no? Uh-huh, sí, ahora puedes obtener ahora agarras un VPN, digo, si puedes ver una serie en Netflix que no está habilitada en tu región, cambiando un VPN, pues yo creo que puedes utilizar algo parecido para obtener una página de internet que no está disponible en tu región. Digo, sí, porque Google también tiene ciertas restricciones y posiblemente también ha de haber información que aquí está restringida. Pero para todo hay una alternativa, ¿no? Claro. Entonces, no es difícil si se tiene la estructura y si se sabe qué buscar, porque también otro problema actual es la extremada abundancia de información, sí, ¿no? Sí. Ahora incluso puedes obtener tu información de podcast, puedes obtener tu información de páginas en Facebook, ¿no? Sí, claro. Y dicen, bueno, pues ya lo estoy respaldando porque alguien ya lo dijo. No, sí, lo que acabo de decir, pues y al rato ya dijeron, ¿sabes qué? Pues es que alguien en el podcast dijo esto, entonces pues voy y lo cito. Ahora APA permite ese tipo de referencias en documentos que tengan esa normalización, ¿no? Sí, claro. Ya puedes ahora citar una fuente de Facebook o de TikTok o de Instagram, ¿no? Y antes ya no se podía. Entonces, creo que ahora es mucho más fácil por la información tan accesible que tenemos, pero hay que saber buscar, ¿no? Okay. Y como te repetía o te mencionaba hace rato, ¿no? Esto es una actividad para poder crear conciencia que lo que se hace sí se puede comercializar. Okay. No sé si los invitados que en algún momento te han llegado, seguramente alguien te tuvo que haber hablado del TRL, ¿no? Que es la maduración tecnológica, el nivel de maduración tecnológica. Entonces, dicen, no sé, yo hice este micrófono, pero de acuerdo a esa escala, estoy en un nivel 1, un nivel 3, es un nivel laboratorio. Okay. Va a tener muchos errores. De un nivel 4 a un nivel 6, probablemente ya empieza a tener requerimientos mínimos del mercado, o las famosas norma oficial mexicana, ¿no? Claro. Que a lo mejor debe de tener ciertas características, material cierto contenido, certificaciones, con lo que sea para poder ser un poco más comercializable. Claro. Y de lo que resta, del 6 al 9, bueno, ya estamos hablando de un producto casi terminado, ¿no? Okay. Entonces, esta medición sirve como referencia, no es que sea tal cual así, pero sí sirve como una referencia para poder categorizar u ordenar las tecnologías que se generan en la universidad. No, sí, claro. Puede haber una tecnología que está
apenas en síntesis de algún compuesto, que probablemente está hasta un TRL3, ¿no? Claro. Pero puede haber, no sé, a lo mejor desarrollos mucho más avanzados que ya encajan dentro del 4 al 6. Entonces ya estamos hablando que son más maduros o ya están maduros, ¿no? Claro. Y así sucesivamente. Entonces, todo esto es para crear conciencia, todo esto es para empezar a no tenerle miedo a poder atreverse a intentar poner una empresa, ¿no? Sí, claro. A intentar comercializar un producto, ¿no? Entonces, creo que son esos pequeños pasitos que hacen falta para poder ver hacia otros lados, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo también atacar cuestiones económicas, que ahora con conflictos bélicos y enfermedades que nos vienen dando, que a lo mejor se vuelven pandemias, pues es importante estar preparados también, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Y más que nada, precisamente, el tema que comenta de precisamente saber qué información buscar y la abundante información que ya existe, y ahora que tenemos las inteligencias artificiales, pues es muchísimo más fácil pues buscar más información, ¿no? ¿Cómo puede un investigador, alguien ahora sí, de la modalidad STEM, pues adentrarse en el mundo de los negocios por sí mismo? O sea, ¿qué tan complejo puede ser decir, ok, me voy a aventar a hacer un negocio sin tener conocimiento previo, pues, absoluto de administración, sin tener ningún conocimiento del área económico-administrativa, ¿no? Dudo mucho que no tenga conocimiento, que tenga un conocimiento nulo de este campo, porque de alguna manera, bueno, lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Cada investigador que se acerca es porque ya ha tenido alguna interacción con el tema empresarial. Ok, sí. Ya ha ido a ver qué se necesita para solicitar una marca, ya ha ido a ver algún tipo de protección en propiedad intelectual, a lo mejor he escuchado alguna ronda de financiamiento para Capital Semilla, ya ha hablado con otras personas que se le acercan porque a lo mejor están interesados en ver si pueden adquirir la tecnología que desarrolló. Entonces no creo que vayan como totalmente nulos, a ciegas, exactamente. Ya han tenido algún acercamiento. Ahora, el tener el acercamiento te dice, yo voy a seguir en mi búsqueda de comercializar o de terminar por desarrollar este producto o este prototipo de laboratorio que tengo, o no me interesa y yo me sigo dedicando a la investigación, ¿no? Sí, claro. Porque esos son los dos únicos caminos, ¿no? Al decir que él va a intentar emprender o va a seguir intentando desarrollar su prototipo, no quiere decir que él va a ser el empresario totalmente, sino puede ser el guía y posteriormente que ya se logre como el desarrollo final, probablemente suelta ese desarrollo y sigue investigando. Sí, pero claro, ya hay un grupo de trabajo en el camino, ¿no? Ya a lo mejor hay alguien que se dedicó a las ventas, que se dedicó al social media, que se dedicó a la recaudación de fondos, pero ya es más robusto el equipo de trabajo, porque solo no sería muy complicado. Sí, claro, definitivo. No, digo, no, es muy en cualquier reto que te pongas en la vida, si tú vas solo, tenlo por seguro que te vas a tardar más tiempo de lo que estabas previendo, ¿no? Ahora, en el caso inverso, dices, ¿sabes qué? Pues yo ya lo desarrollé, creo que es muy engorroso este trayecto empresarial, entonces mejor me dedico solamente a la investigación, ¿no? Sí. Y también es muy respetable, porque también hacer investigación básica, hacer todo lo que tenga que hacer con cuestiones de nuevos descubrimientos, nuevos materiales, es muy complicado, ¿no? Y más cuando se tiene que tener presupuesto también para los laboratorios, sí, claro, ¿no? Porque hay veces que ellos también están limitados en cuestiones de laboratorio. Es que faltan suministros o falta equipo, sí, claro, y se ven limitados a la investigación. Entonces, creo que son esas dos modalidades o esas dos vertientes en las que se pueden dar. Pero sí, sin duda, aquel investigador o joven investigador, ¿no? Sí, porque claro, también hablemos de los nuevos científicos, creo que ya van a estar mucho más informados en este aspecto empresarial, ¿no? No sé, creo que ahora llevan un programa que se llama Yo Emprendo,
que también es aquí de la universidad. Okay. Y creo yo que este tipo de información ya ha llegado a diferentes unidades académicas y ya conocen algo de lo que es emprender, ¿no? Ya conocen más o menos qué es un modelo de negocios, qué es un plan de negocios, qué es un producto mínimo viable, cuál es la investigación de mercado. O sea, ya tienen esas nociones que a lo mejor antes solamente eran de los económicos administrativos, ¿no? Pero creo que ahora hay más herramientas y considero que los jóvenes investigadores o los jóvenes científicos pueden llegar a tener una tendencia más marcada o positiva a esta intención emprendedora, pero eso sería cuestión de investigarlo, ¿verdad? Que no, porque así solamente pues sería una predicción, ¿no? Pero, sí, claro, pero no algo que se haya investigado de manera formal. Sí, claro, definitivamente. Y bueno, más que nada, precisamente, pues muchos jóvenes actualmente, pues ya tienen esa chispa de decir, ok, yo quiero emprender, ¿no? Aunque sea con algo muy básico, pero yo quiero emprender. Pero precisamente muchos, bueno, hemos tenido aquí invitados precisamente en el podcast de toda el área STEM que dicen, ok, pues con todo ese conocimiento yo puedo desarrollar algo, ¿no? Yo puedo desarrollar algo que pues sea innovador en el mercado. ¿Cómo puedo yo, pues hasta cierto punto, protegerlo y hacer negocio con él? Y precisamente me imagino que esto también entra mucho en el área de ustedes, ¿no? En la parte de precisamente dónde buscar, cómo protegerlo intelectualmente esa invención y también cómo acomodarlo en el mercado. Sí, pues mira, es que la propiedad intelectual pues son mecanismos que te permiten capitalizar algo, ¿no? Supongamos tu logo, la incubadora, el podcast, ¿no? Sí, claro. Pues para que no vayan y lo pirateen, pues acudes al INPI y registras colores, la manera en cómo se está viendo la imagen, el micrófono que tienes aquí y se protege, ¿no? Sí, claro. Vas a tener protección durante 10 años y lo vas a poder renovar, ¿no? Esa es una manera de protegerte. Alguna otra persona que quiera hacer un podcast pues no va a poder utilizar ni los colores, ni la tipografía, ni la ubicación exacta como tú tienes tu logo. Sí, No, claro. eso es lo que te va a distinguir del mercado, ¿no? Tú ves Coca-Cola, pues no va a ser inconfundible, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí. Ahora ves Facebook, pues es inconfundible la manera en que se presenta la marca, ¿no? Pero son alternativas para poder monetizar esto que tú ya creaste, ¿no? Ahora, en el tema de las patentes, pues es igual, ¿no? Dices, una patente tiene una protección de 20 años a partir de la fecha de presentación de la patente o desde que se va al INPI y se registra la patente, pero la obligación tuya es comercializarla. Claro. No, porque dices, al final te va a costar. Va a haber una salida de dinero de ese capital que tú ya te hiciste, ¿no? Entonces tu obligación es comercializarla. Si no puedes comercializar esa propiedad intelectual, específicamente esa patente, pues prácticamente esa inversión que hiciste ya no retornó. Claro. ¿No? Porque Sí, entonces, ¿qué partida presupuestal te va a dar para seguir manteniendo durante 20 años la licencia de la patente? Sí, sí, sí. No. Entonces, por eso te decía al principio de la charla, hay que saber bien cómo vas a jugar, ¿no? En un modelo de negocios no necesariamente tener una patente, puedes tener una marca, puedes tener un derecho de autor, no es necesario una patente. Ahora, si ya tienes la patente, pues muy bien, vas a estar protegido desde otro punto de vista o desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Y a veces hago la analogía de la propiedad intelectual como un físico-culturista, ¿no? Okay. O sea, si trabajas mucho los brazos, si trabajas mucho las piernas, te vas a ver como un dorito si en alguna parte no estás trabajando parejo el cuerpo. Y en esta parte es igual. Puedes tener una marca, pero a lo mejor un derecho de autor también te puede ayudar. Claro. Dentro de tu modelo de negocios o dentro de tu empresa, puedes ir escogiendo qué tipo de herramienta de propiedad intelectual te va a ayudar a que tú puedas tener esa ventaja competitiva. Claro. Porque va a ser más difícil de copiar. Ya no me pueden copiar por cómo me veo. Ahora estoy produciendo, no sé, una bebida energética a base de savia y de no sé qué, o un activo ingrediente natural. Está protegido por patente.
cómo le van a hacer para poder ver específicamente el proceso de producción, Sí, lo claro. que tiene adentro para que pueda obtener esa promesa de valor que tú ya hiciste, Sí, ¿no? sí. Entonces se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Ok. Entonces aquí la cuestión es esta, tratar de escoger qué tipo de instrumento que te da el Estado o te da el gobierno para que tú puedas lograr esa ventaja competitiva, ¿no? Sí, claro. Entonces, a eso es lo que hacemos aquí y la gente de los profesores investigadores, la mayoría viene a proteger patentes, ¿no? O sea, sí vienen a proteger marcas, pero en su gran mayoría vienen a proteger patentes, ¿no? Sí, claro. Y pues más que nada, también el tema de cómo, pues cómo influye todo este panorama de, bueno, me platicaba que está haciendo un doctorado, ¿no? Está haciendo una Ajá. investigación de doctorado. Ajá. Atención emprendedora STEM. Ajá, precisamente. ¿Cómo influye todo esto en su área de trabajo, todo su tema de investigación, precisamente en su área de trabajo, o de dónde nace esta idea de investigación? Pues te había comentado que yo llevo ya un poco más de 10 años aquí. Yo estudié administración de empresas, ¿no? Cuando empecé a ver estos reportes de invención, de que el, la síntesis de no sé cuándo y el anticancerígeno y todo ese tipo de cosas, pues la verdad dije, ¿qué hago aquí, no? O sea, sí pues no te miento, creo que me asusté, porque dije, pues sí, estudié administración de empresas, pero este tipo de empresas no son las que yo conocí, no son Sí, las que claro. vi. El libro el libro que yo estudiaba en administración venía McDonald's y Subway y cosas así, franquicias muy importantes, ¿no? Sí, claro. Pero yo de esto no sé, o sea, no sé qué voy a hacer, ¿no? Entonces, empezando a leer, a darme cuenta, digo, el INPI y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o Industrial eh, tiene manuales muy buenos, ¿no? En los que te va haciendo un poco más, te va ejemplificando un poco mejor eh, cómo la propiedad intelectual está en todos lados. Sí, ¿No? claro. Y dices, ok, o sea, no está, no es que no sea nada del otro mundo, pero sí es posible. O sea, te empiezas a dar cuenta que sí hay tecnología en los iPhone, que Harry Potter es una marca, que un secreto industrial como la Coca-Cola es algo que te puede proteger. Entonces dices, ok, o sea, sí hay mucha relación Claro. de la administración de empresas en el trasfondo de las empresas, ¿no? Y que esas empresas tienen propiedad intelectual. ¿No? Claro. Entonces ahí fue donde me empezó como a animar un poco y decir, bueno, ok, creo que sí puedo con el paquete, voy a seguirme preparando. Después leí un libro que también me lo recomendó mi actual jefe y que se llama El milagro de la nación startup, ¿no? Que habla acerca de cómo el resurgimiento de Israel, a pesar de estar rodeado de puros enemigos y que a cada rato hay guerras, cómo esta nación puede llegar a ser innovadora, ¿no? En un entorno tan hostil. Claro. Y había grupos de trabajo, gente de marketing, gente de empresas, gente de recursos humanos, ingenieros, gente de genética, en grupos de trabajo que hacían esas startups. Entonces, ahí volví a reforzar el decir, es que sí se puede. O sea, el trabajo colaborativo es importante, ¿no? Definitivamente. Ya después empecé a conocer a varios investigadores, y obviamente hay literatura que te dice las nuevas startups o las empresas unicornio, ¿no? Las que valen más de no sé cuántos miles de millones de dólares, ¿no? Sí, Y dices, ok. Y dije, bueno, pero ¿por qué aquí no existe algo así? No. Entonces empecé a buscar, me empecé a asesorar con algunos otros doctores para ver en dónde encajaba esta parte, ¿no? Entonces encontramos que era la intención emprendedora, ¿no? De intención emprendedora se puede analizar desde una facultad, la facultad de gestión de pymes, ¿no? Sí, claro. O la carrera en gestión de pymes. Ok, vamos a medir la intención emprendedora de ustedes. Teóricamente ustedes deberían de tener mayor intención emprendedora porque tienen las habilidades empresariales básicas o intermedias para poder emprender. Sí, claro. ¿No? Pero si yo me voy a biotecnología o me voy al área de QFB o con los de ciencias químicas, probablemente ellos tengan
una intención emprendedora menor, Sí, porque claro. no tienen esas herramientas. La No, preparación. exactamente. Entonces, es decir, bueno, esta gente que puede desarrollar productos de valor agregado, ¿cómo le hacemos para que pueda aportar? ¿No? Ok. Para que pueda también emprender, ¿no? Entonces, ahí empezó como este tipo de, de interés, de amor, si lo quieres ver así, Sí, claro. y por investigar, ¿no? Entonces, dentro de la literatura te vas dando cuenta que los Estados Unidos son el país referencia en transferencia de tecnología, que data más o menos de los años 40. Aquí se vino más o menos como a hacer por ahí del 2010, 2011 más o menos, Claro. pero el ecosistema es totalmente diferente, Sí, ¿no? claro. Entonces, creo que ahí es donde te topas con pared, ¿no? Porque a lo mejor en Estados Unidos tienen un sistema educativo y empresarial bastante robusto, de investigación bastante robusto, pero aquí tenemos otras condiciones, ¿no? Entonces, una investigación no te va a dar el mismo resultado, Sí, ¿no? claro. Probablemente ellos tengan una intención emprendedora mucho más marcada, porque tienen ecosistemas y plataformas que los apoyan, pero aquí el comportamiento puede ser inverso, ¿no? Sí, claro. Entonces, la investigación que todavía continúa haciendo esto, llevó a mandar cuestionarios a universidades públicas alrededor del país para que contestaran un pequeño, bueno, un cuestionario y ver cómo se comportan en diferentes rubros, ¿no? En habilidades empresariales, en la permanencia en su institución, todo lo que tiene que ver con si tienen patentes o no, Sí, claro. si ven, qué opinan de la equidad y de la igualdad de género en su institución y ver si alguno de esas dimensiones o de esas variables impactan en la intención emprendedora, ¿no? Se mandó el cuestionario a gente de la UNAM, a gente del Politécnico Nacional, a gente de la Casa, a alguna gente de la Universidad de Michoacán, de Sinaloa, de Sonora, claro. Y se enviaron bastantes cuestionarios, ¿no? Entonces, básicamente los resultados son un poco duros. No hay tanta intención emprendedora de al menos de esos investigadores que contestaron el cuestionario, pero falta saber cómo se comportaron esas variables, ¿no? En respuesta a esta intención, ¿no? Sí, claro. Ya viendo los resultados que tenga esta investigación, entonces ya se podrán hacer propuestas para ver qué tipo de variable es la que está fallando, ¿no? A lo mejor podemos estar muy bien en equidad de género, ¿no? O podemos estar muy bien en cultura organizacional, pero a lo mejor en habilidades empresariales no estamos dentro de lo ideal, ¿no? Porque a lo mejor muchos de ellos no tienen esas habilidades empresariales, ¿no? Y a partir de ahí hacer estrategias, ¿no? Pero, Sí, claro. Pero eso fue lo que me llevó a investigar todo esto. Y más que nada me imagino precisamente ahorita con lo que comenta que, como usted lo dice, mandó ahora sí que a nivel nacional, pero me imagino que la intención emprendedora también es muy variable de acuerdo a la zona, ¿no? Y más que nada, enfocado más en el tema, pues, de desarrollo industrial, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Puebla tenemos un desarrollo industrial en el área automotriz, ¿no? Pero no es lo mismo a un estado del norte, a un estado del sur, a un estado costero, ¿no? Que tiene todo este tema de, pues, precisamente, todas las actividades que se realizan en su área, ¿no? Entonces me imagino que también de ahí desprende mucho pues, esta variable de la intención emprendedora, pero precisamente enfocada a cada área, ¿no? Cada región. Sí, claro, definitivamente, ¿no? Sí, sí. De hecho, cuando se hizo este envío de los cuestionarios, se ubicaron zonas, ¿no? Ok. Zona del occidente, noreste, noroeste, Claro. y lo que se esperaba era esa parte, ¿no? Digo, gente de Oaxaca, universidades de Oaxaca, universidades en la parte de Guerrero, no contestan los cuestionarios. O sea, no es como algo que sea como común, considero, ¿no? También Sí, claro. buscando en sus páginas de internet, me di cuenta que había
que no había ciertos elementos, ¿no? No había a lo mejor una oficina de transferencia, o no tenían algún curso de capacitación en emprendimiento, que son como ecosistemas que se van generando, ¿no? Digo, sí, claro. Particularmente en BUAP, se tiene la oficina de transferencia de tecnología, una incubadora de empresas, y se tienen programas que apoyan el emprendimiento, ¿no? Sí, y en algunas universidades ubicadas en estas regiones no tienen ese kit completo, por decirlo así, ¿no? Claro. Una de las empresas, de las universidades que vimos que también tenían este paquete completo era las del Centro Politécnico Nacional, claro. La UNAM, la Universidad de Nuevo León, y creo que la Universidad de Veracruz, y creo que nada más, ¿no? O sea, por ahí hay otras, se me están pasando, ahorita no lo recuerdo. Sí, claro. Pero sí, creo que también depende mucho de los clústeres industriales, ¿no? Sí. Digo, Nuevo León es uno de los estados con bastantes recursos económicos y tienen una infraestructura industrial bastante buena, y creo que también sirve como plataforma para poder impulsar el emprendimiento. En el área no sé, en el estado de Jalisco es algo parecido, ¿no? Creo que ahí tienen un clúster de TI bastante importante que también sirve como plataforma, ¿no? Entonces, considero lógico o viable desde el punto de vista académico buscar esas alianzas o esa vinculación con clústeres industriales para poder generar estas sinergias del emprendimiento y por ende estimular la intención emprendedora, ¿no? Que si conceptualizamos la intención emprendedora es tal cual la necesidad o el impulso a generar una empresa, ¿no? O sea, solamente con que tú tengas esa cosquillita de yo quiero tener esta empresa, yo quiero llevar este producto a estos clientes en específico, desde ahí ya tienes esa tendencia a emprender, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Hombre, maestro, pues sí, muy interesante todo este tema, pero precisamente ya para ahora sí que ir finalizando porque se nos está acabando el tiempo, pues precisamente no sé si tenga algunos consejos o precisamente pues sí, más que nada algunos consejos que pudiera darle a todos aquellos emprendedores precisamente que pues precisamente quisieran saber cómo poder desarrollar una investigación para una invención o cómo poder proteger sus inventos, pero precisamente cómo, ahora sí en su área de cómo investigar el tema de que, cómo sé si no hay algo igual en que ya exista, ¿no? Sí, pues primero creo que lo importante es ser observador, ¿no? Sí, claro. Porque si tú eres observador y si tú eres minucioso en tu entorno, puedes llegar a ver diferentes necesidades, ¿no? Por poner un ejemplo, la inseguridad en el Estado. Que ya mataron a alguien, que ya secuestraron a otra chica, que ya robaron en tal lugar y curiosamente la cámara se ve toda borrosa, ¿no? Sí, pero claro. En una fotomulta te pueden ver a 80, 120 kilómetros por hora y se ve claramente con toda nitidez, claro. ¿no? Entonces, creo que ahí puede haber una oportunidad, ¿no? Sí, claro. En cuestiones de seguridad, ¿no? Gente de TI, gente de mecatrónica, robótica, no sé, nuevas modalidades de botones de pánico, sistemas más eficientes de vinculación con 911, bomberos, protección civil, pero porque hay una urgencia, hay un dolor específico. Definitivo. No, digo, ¿y quién lo está atendiendo? Se pasa por alto. Sí, claro. Digo, o sea, a pesar de que dicen, es que se está haciendo algo, yo no lo sé, o no sé si es mi algoritmo, pero siempre se ve a alguien nuevo. Sí, claro, definitivo. ¿No? Ya que la hoja donde la desaparecida, el desaparecido, que se vio la última vez no sé en dónde. Entonces es esto, ¿no? Ser sensibles al entorno, a partir de ahí, ver qué cosa es lo que yo puedo hacer. Y si nos ponemos un poco más complejos en ese aspecto, pues a lo mejor ir buscando información en internet, ¿no? ¿Qué tipo de productos hay parecidos? No necesariamente las patentes. Se hace búsqueda en plataformas de base de datos de patentes para ver si hay productos que son muy similares, pero eso solamente cuando
queremos ver si es factible solicitar la patente o no. Okay. Si hay algo que está hecho del mismo material, con las mismas características o características muy similares, mejor se opta por no pedir la patente porque es muy probable que la rechacen. Sí, claro. Entonces, dice, ¿sabes qué? No, sí lo puedes comercializar. Sí, obviamente, si no tiene protección en México, pero no se te recomienda hacer la patente porque solamente va a ser un gasto Pues en balde, sí, ¿no? O sea, claro. no exactamente innecesario, entonces no tiene caso, ¿no? Pero sería ser sensibles al entorno, ver lo que puede llegar a hacer falta, ver las necesidades de la gente, los dolores de la gente, Sí, y claro. trabajar sobre ellos para poder darles una alternativa, ¿no? Yo creo que si alguien pudiera, en este caso, a las mujeres, darles una promesa de seguridad, posiblemente la comprarían, ¿no? La adquirirían. Sí, claro. Porque es mucho más lo que pueden llegar a perder si en todo esta función aleatoria de la delincuencia fuera una de ellas. Creo que no lo pensarían dos veces, ¿no? Creo que estarían más protegidas por algo así, ¿no? Definitivo. Entonces creo que sería eso y tomar el riesgo, ¿no? Digo, al final de cuentas no pasa nada. Si quieres emprender, inténtalo. Equivócate rápido y barato. Con un producto que más o menos sepas que puede llegar a funcionar con los requerimientos necesarios en el mercado en el que pretendes participar y conoce bien a tu cliente, ¿no? Definitivamente. Porque al final de cuentas él va a ser el que te va a dar el valor y el que va a generar la transacción, ¿no? Y creo que con estas cuestiones pueden ser como, no son todas, posiblemente pueda haber más, pero creo que sensibilizar es fundamental para poder emprender. Definitivamente, maestro. Bueno, pues fue un gusto tenerlo presente y precisamente que nos compartiera todos estos temas interesantes que al final de cuentas sé que a más de uno les va a servir el conocer pues estos aspectos que nos comentaba, ¿no? Entonces, pues bueno, no queda más que agradecerle el estar aquí presente el día de hoy y compartirnos su experiencia. No, pues muchísimas gracias a ustedes y pues espero que no sea la última vez. Definitivamente. Y amigos, ya lo saben, este fue el episodio número 2 de la temporada 6. Les agradecemos por escucharnos.